Bueno, la verdad que esta semana tenemos montones de informaciones, y las ves todos los días, pero quería concentrarme en una en particular. Viste que antes se decía que estábamos afuera del mundo, porque no íbamos a determinados países, ¿no? Que la Argentina, hace algunos años, no visitaba algunos países, o se suponía que no tenía relaciones, o que si tenía relaciones eran diplomáticas, formales. Bueno, después tuvimos un periodo de tiempo en el que se viajó un montón y parecía como que habíamos entrado al primer mundo. Y ahora tenemos un presidente que acaba de terminar una gira por Portugal, donde se reunió con el presidente, España, donde se reunió con el presidente, en Italia, donde se reunió también con el presidente, en Francia, donde se reunió con Macron, y en el Vaticano, donde se reunió con Jorge Bergoglio Francisco, el Papa. ¿Por qué es importante esta gira? Vos decís, porque uno mira algunas notas y algunas opiniones, y la verdad vos decís, pero pará, antes se viajó y estaba fantástico porque era lo que había que hacer. Ahora se viaja y parece que no tenés ningún resultado y no sirve. A los mismos países que antes se decía que no se iba. Vos decís, pero che, ¿en qué me toca a mí? En lo personal, este viaje, ¿y por qué es importante? Y porque el presidente viaja, por supuesto, con el canciller Solá, pero también con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Y el eje central del viaje es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con el Club de París. Las deudas que quedaron, las deudas que tuvimos y que tenemos, ¿cómo te inciden a vos estas deudas que tenemos con el Fondo Monetario, con el Club de París? Bueno, naturalmente que incide en toda la economía argentina, en los procesos inflacionarios, que tenemos una cultura inflacionaria instalada en la Argentina, no es ninguna novedad. Ya es bastante difícil de explicar por qué la Argentina mantiene siempre determinados niveles de inflación. Tenés diversas opiniones, desde las ortodoxas hasta las heterodoxas, desde las más liberales hasta las más progresistas, pero hay una cultura inflacionaria. Vos decís, está este gobierno, está aquel gobierno, venimos siempre con un porcentaje alto de inflación. ¿Y en qué más te afecta? En los precios. Hoy estábamos hablando antes del programa, pero vos lo sabés, en cuánto está el kilo de asado, 600, 700 pesos, el kilo de pan, 120 pesos, 130, 140. En la falta de los productos, vas a la góndola y fuiste a buscar el producto que estabas acostumbrado a comprar, entras a buscar, mirás, corrés los productos que están adelante pensando que están atrás, no está. En los alquileres, que se dictó una ley de alquileres, pero vos sabés que hay muchas personas que están por el costado firmando o no firmando algunos acuerdos y bueno, se dan alquileres con otras modalidades. En los intereses, en las cuotas de los créditos hipotecarios, personales, los créditos UVA, en los planes de ahorro, en los descubiertos de las tarjetas, porque vos sabés bien que aumentaste tu consumo utilizando la tarjeta. En la adquisición de viviendas, ¿cuánto te cuesta hoy llegar a una vivienda? ¿Cuánta cantidad de salarios necesitas para llegar a una vivienda, a tu primera vivienda? En las tarifas que seguimos teniendo la producción dolarizada y hay que terminar con la dolarización de la producción en Argentina. Y así te podría enumerar
un montón de cosas en las que te tocan directamente a vos. Y ya sabemos los costos de no cerrar cuando caes en default y todas las situaciones que se nos van dando. Por eso es importante ir hacia un acuerdo en el que la sociedad argentina no pague los costos de ese acuerdo con más pobreza, con más desempleo y con más marginalidad. Que se entienda también a nivel internacional en el Fondo Monetario que la pandemia ha castigado al planeta Tierra en su conjunto. Miremos simplemente el paquete económico que está llevando adelante el presidente Biden en los Estados Unidos o algunos países europeos. De hecho, me sorprendió una nota el otro día en un diario, el New York Times. Joe Biden, un presidente izquierdista. Me sorprendió, era un comentario como al pasar. Bueno, en estas cosas te toca a vos. Y la verdad que se necesita ordenar la economía. Y para ordenar la economía tenés que ordenar las cuestiones más grandes. Primero, porque si vos no ordenás lo más grande, lo demás, la verdad que va a ser imposible de ordenar. Y esto es central, ordenar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y establecer plazos distintos. Se discute y se dice, qué barbaridad, pero ¿cómo no saben que el estatuto del Fondo Monetario te dice que se refinancia hasta 10 años? ¿Y cómo salís a pedir 20 años para refinanciar la deuda? Mirá, si fueran otros países, créeme que ese estatuto ya estaría cambiado. Te voy a decir algo, tal vez no lo sabés. La Unión Europea tiene un modelo económico en el que adhirieron todos en los distintos traslados, en los distintos tratados, el de Maastricht, el de Lisboa, en el que se fijaron criterios y parámetros económicos que vos no podés superar, metas de inflación, etcétera. ¿Te acordás de Grecia? Bueno, ¿qué pasó con Grecia? La Unión Europea, de la mano de Alemania, desembarcó para sostener la economía griega. ¿Y cumplía con los parámetros que había establecido la propia Unión Europea? No. Si la discusión justamente entre Francia y Alemania era uno que decía no hay que apoyarlo y otro que decía hay que apoyarlo. Y lo apoyaron. Entonces, cuidado con esas posturas en las que los estatutos son normas escritas en un determinado tiempo por determinadas personas que tienen un poder en ese momento como para poder hacerlo. Se pueden cambiar, obviamente, y mucho más en el marco de una pandemia. ¿Es difícil? Es dificilísimo. Nadie va a cambiar el estatuto solamente porque lo pide la Argentina. Lo que tiene que haber es un consenso general. Pero necesitamos marchar hacia un acuerdo en el que se respeten primero las necesidades de la Argentina, tus necesidades. Vos, que estás debajo de la línea de la pobreza, vos, que estás cobrando un salario que se te lo va limando permanentemente con la inflación, vos que sos jubilado, vos que estás preocupado por el tema de las tarifas. Por eso el acuerdo es importante, pero un acuerdo que ponga en resguardo la vida social y económica de todas las personas que habitamos en la Argentina. Debe ser ordenado, y este ordenamiento es básico. Tenemos que marchar hacia un ordenamiento de todas las cuentas del Estado, teniendo en claro siempre que primero están las personas. Primero están las personas. Los salarios, las jubilaciones. Acordarnos siempre que el mejor programa social es el trabajo. Y sobre eso hay que plantarse. En el Vaticano se va a llevar adelante un encuentro con Guzmán, Georgieva y otros economistas. ¿Es fundamental la actitud de Francisco en esto? Sí, es fundamental. Fundamental el apoyo de Francisco y ha sido fundamental el apoyo de todos estos países. Bienvenida a la gira del presidente de la Nación. Bienvenido también que se marche un acuerdo. Y empecemos también en conjunto en la política a mirar que las cuestiones marco, que no se resuelven del conjunto de la política y que quedan atados a un solo espacio político cuando viene el otro lo castiga o lo perjudica. Resolvamos esos problemas que son estructurales de la Argentina con una mirada conjunta, con todo el debate que haya que tener, pero con una mirada conjunta. Eso es la tarea que tenemos que tener en este momento. Debate para cerrar y ordenar las cuentas poniendo prioridad en las personas.